El movimiento libanés desata su fuerza. En una operación milimétrica y contundente, lanzó 190 misiles hacia el norte de la ciudad hebrea, especialmente sobre Najarilla, y casi 30 asentamientos más. Veamos el siguiente reporte. Explosiona la crisis. Las horas que vive Najarilla son de un intenso fuego y humo de un cielo que se enciende con el destello de 200 misiles que se lanzan como respuesta a las agresiones contra el territorio libanés. El norte de Israel, región de asentamientos y antiguas zonas de conflicto, se convierte ahora en el epicentro de un ataque que el movimiento de resistencia islámica del Líbano ha preparado con precisión casi milimétrica. El asedio no es un acto espontáneo, es la acumulación de meses de tensión en los que Netanyahu ha llevado a cabo ofensivas constantes contra posiciones en Líbano y Gaza. Los informes iniciales del ejército israelí confirman la magnitud del ataque. Aproximadamente 190 proyectiles han sido lanzados desde Líbano. Cada misil, cada proyectil lanzado por el movimiento libanés tiene un destino deliberado. Najarilla y una treintena de asentamientos a los que la resistencia ha advertido evacuar. Desde el norte de Palestina, las alarmas se encienden. El impacto resuena y los habitantes que no habían escuchado la orden de evacuación corren a refugiarse mientras que el grupo libanés continúa apuntando hacia estos sitios, definidos por la resistencia como zonas de permanencia de fuerzas enemigas. La operación es contundente. El movimiento libanés, a través de sus comunicados, exige a los colonos israelíes que evacúen en un ultimátum sin precedentes que asegura que las zonas ocupadas se han convertido en objetivos legítimos de la resistencia. La resistencia libanesa lleva años consolidando sus posiciones en la frontera y este ataque, lanzado en un solo día, pone de relieve su capacidad de coordinar sus fuerzas para impactar zonas estratégicas. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Nancy, ¿se cumplieron las proyecciones de días anteriores? Sí, seguimos analizando, siguiendo de cerca toda esta coyuntura que está caliente, ¿no? Como bien esto decíamos en emisiones anteriores, que iba a desatar toda una cantidad de respuestas a lo interno y a lo interno y a lo externo también de la región de Medio Oriente. Lo estamos viendo ahora en este momento, ¿no? Con este nuevo informe que les estamos llevando. Sí, bueno, completamente, ¿no? Ahora, Najarilla se encuentra inmersa en una crisis sin precedentes y desde mi perspectiva puedo afirmar que este conflicto y esta escalada no es ni sorpresivo ni espontáneo. Es el resultado de una cadena de provocaciones y hostilidades que el gobierno de Netanyahu ha impuesto sobre el Líbano y por supuesto también sobre Gaza, y pues la resistencia islámica libanesa ha demostrado una respuesta calculada, precisa, y pues arranca una nueva fase con este ataque masivo que desborda las defensas de la nación hebrea y por supuesto redefine entonces el poder de disuasión del eje de resistencia, Nancy. Sí, yo quiero rescatar de lo que tú planteas, el tema de lo calculado de la respuesta, porque no estamos hablando ya en anteriores emisiones, hemos hablado que estos ataques no se dirigen a objetivos al azar, sino que tienen que ver cuando tú revisas a fondo, te das cuenta de lo calculado que es cada uno de ellos. Y precisamente por eso yo quiero referirme un poco a la importancia de esta localidad, ¿no? Se trata de la localidad de Najarilla, fundada por migrantes alemanes en 1934, y que, como bien escuchábamos en el video, se encuentra ubicada al norte del país gobernado por Netanyahu, cerca de la frontera con Líbano,
y tiene una importancia a nivel tanto, tiene una importancia estratégica a nivel tanto turístico como cultural, debido a que es un punto donde emergen turistas, es conocida por ser un importante destino turístico por sus playas que dan al Mediterráneo. Recordemos, importante hacer hincapié en este tema del turismo, porque recordemos que para el país hebreo la industria turística es muy importante, representa una parte importante de su economía, con alrededor del 6% de su PIB, así que no es un dato menor, ¿no? Igualmente tiene una ubicación estratégica porque se encuentra cerca de la frontera, en términos de seguridad y defensa, por supuesto, esto la hace estratégica. La ubicación ha llevado al establecimiento de infraestructuras militares y de sistemas de defensa esenciales para intentar coayudar a la protección del país hebreo. En términos económicos, es muy importante, además del turismo, la industria manufacturera en la zona. Tiene varias fábricas, es asentamiento de varias fábricas importantes. Una de las más destacadas es el Strauss Group, una de las empresas de alimentos más importantes del país hebreo, productora de lácteos, chocolates, alimentos procesados, y representa un importante contribuyente al PIB del sector alimentario. Hay otro dato muy importante con respecto a esta ciudad que tiene que ver con la infraestructura de transporte. Esta ciudad es un nodo de transporte porque es el punto final de la línea ferroviaria costera que conecta el norte con el centro del país, incluyendo ciudades tan importantes como Tel Aviv, es decir, el centro del país, el centro político del país. Más allá de que a nivel discursivo intenten montar otra cosa, es el centro político del país. Entonces esto implica una gran cantidad de movimientos, no solo de personas, que ya hablábamos en términos turísticos, sino además de mercancía, asegurando que esto sea una conexión directa entre las partes del país, lo cual evidentemente es fundamental además para la infraestructura crítica. Entonces, todo esto nos dibuja una zona que es estratégica. Planteando todo, colocando todas estas cartas en la mesa, nos damos cuenta que no se trata de una selección al azar, sino que ya hemos visto cómo se van seleccionando ciudades que son importantes en términos estratégicos, militares, en términos económicos, pero además en términos simbólicos en muchos casos. Casos como el de Haifa, como el de Safed, que más tarde comentaremos un poco más, son blancos, han sido blancos de estos ataques, y al revisar tú a lo interno de cada una, de los detalles de cada una de estas localidades, te das cuenta de que no responden al azar, sino que responden a una estrategia bien montada de ofensiva, pues. Sí, completamente. Y además, Nancy, pocas veces se ha visto una operación de esta escala ejecutada con tal exactitud por los rebeldes. Esto no es un ataque caótico ni desorganizado. Es una demostración calculada del alcance estratégico que el movimiento libanés ha consolidado en la última década. Cada proyectil lanzado desde el Líbano hacia esta ciudad tiene un destino deliberado y específico. Además, la resistencia no solo avisa el ataque. Recordemos, Nancy, que en videos anteriores conversábamos de la advertencia del movimiento libanés hacia los territorios ocupados. Ellos advirtieron que iban a realizar un ataque preciso, ¿no? Entonces, además que avisan, es un movimiento que exige, pues, una inteligencia militar bastante avanzada en términos tecnológicos. Lograr este ataque tan grande también tiene una exigencia muy alta y pues exige la evacuación de las zonas de ocupación que ya se consideran objetivos militares por parte del movimiento libanés. Entonces, este ultimátum representa un cambio fundamental en la estrategia incluso de la resistencia islámica,
una advertencia a Netanyahu de que las agresiones no quedarán sin respuesta y de que de seguir con sus hostilidades, la misma nación hebrea se convertirá en un campo de batalla. Es decir, van a llevar la guerra al propio territorio de la nación hebrea. Vamos a ver la segunda parte del reporte y vamos a continuar con este análisis. Esta vez no se detuvo solo en el uso de misiles. También desplegó drones kamikaze, una táctica que resultó devastadora. Estos drones impactaron directamente en la compañía de componentes aéreos BAS, ubicada en el parque industrial de Bar-Lev, cerca de Acre. La precisión del ataque superó las defensas israelíes de múltiples capas, dejando en claro la sofisticación y el alcance de la tecnología empleada. 2 personas resultaron heridas y el daño al edificio industrial ha sido severo. Un golpe inesperado para Israel en su propio territorio. A lo largo de los años, el movimiento libanés ha construido un poderío militar que desafía las capacidades defensivas de Israel, con arsenales de misiles tierra-tierra de largo alcance, sistemas de cohetes guiados y drones tácticos. El grupo libanés ha convertido cada metro de la frontera norte israelí en una zona de alto riesgo. Este ataque a Nahariyah, lanzado desde puntos estratégicos en el Líbano, demuestra que solo la capacidad de Hezbollah para ejecutar operaciones complejas, sino también su eficacia en golpear objetivos con una precisión que desborda las defensas israelíes. Ha mantenido un flujo constante de ataques de represalia, cada uno de ellos como respuesta a las agresiones de Netanyahu que han asolado el sur del Líbano y a Gaza. Estos asentamientos se han convertido en un lugar de despliegue y permanencia de las fuerzas enemigas que atacan al Líbano, señalando que sus objetivos no se limitan a infraestructura, sino también tropas y posiciones estratégicas israelíes en el norte de Palestina ocupada. La ofensiva se encuentra entre las más devastadoras de los últimos años, con un costo humano que impacta profundamente en la nación hebrea. La tensión no solo afecta a los soldados en el campo de batalla, sino que también cala en la población civil, que vive día a día con la amenaza inminente de ser alcanzada por el fuego cruzado. Ya no le creen a Netanyahu. Suleiman Sarka, director del hospital SIP en la ciudad ocupada de Safed, ha dado cuenta del incremento de heridos y del colapso de las capacidades hospitalarias para atender a las víctimas en este conflicto sin tregua. La desconfianza en la política de seguridad del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu también se ha disparado entre los soldados. En recientes encuestas, el 60% de los israelíes expresó su desconfianza en Netanyahu y más de la mitad cree que su desempeño en el conflicto ha sido pobre. Esta percepción refleja la realidad de un conflicto en el que el liderazgo político se encuentra dividido, sin una estrategia clara que permita vislumbrar una solución al enfrentamiento en la frontera norte del Estado hebreo. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, ahí yo quería rescatar una cosa que planteabas en el segmento pasado y que tiene que ver con cómo desde el movimiento libanés se avisó antes de hacer alguno de los ataques a las poblaciones que están allí, ¿no? Y esto marca, como ya hemos hablado en otras ocasiones, una diferencia a la hora de llevar el conflicto, ¿no? Y de intentar que, a pesar de todas las lógicas que se han desarrollado en la región, se trate de marcar un poco en el marco del derecho internacional, valga la redundancia. Vemos que, por un lado, a veces se generan unas lógicas de arrastre, mientras que vemos, curioso, ¿no?, que de este lado entonces se avisa antes de dar algún ataque para que los civiles evacúen. Son detalles que saltan a la vista, pues, que uno al final no puede dejar de lado.
Sí, correcto. Es que bueno, la operación con este nivel, Nancy, se produce tras años de consolidación militar en la frontera, ¿no? El movimiento libanés ha logrado desarrollar una red de bases y de posiciones defensivas que no solo asegura su control en la zona, sino que además fortalece su capacidad ofensiva. Y lo que tú dices es muy cierto. Ellos hacen una advertencia a la población civil que, ojo, la población civil inmediatamente escucha la advertencia porque sabe que ellos no prometen en vano, ¿eh? Claro, años. Y, claro, y bueno, han demostrado ya una precisión milimétrica en sus ataques. Además, han sido capaces de superar los sistemas defensivos de alta tecnología. La precisión de estos ataques con los misiles y los drones kamikaze revela una habilidad táctica superior que ya los mismos pobladores de las ciudades ocupadas reconocen, Nancy. Y lo que es más importante, la inteligencia detallada en el campo, bien documentada sobre los objetivos claves de la nación hebrea. O sea, en particular, además, porque fíjense, además ataques simultáneos, además de los 190 misiles que lanzaron, hubo otro ataque con drones kamikaze que golpeó muy duramente en el sector militar. Entonces, la inteligencia que está jugando el movimiento libanés es muy alta, amigo. O sea, es bastante compleja, detallada, organizada, para poder seleccionar esos objetivos claves. Tienen una inteligencia con un altísimo nivel para ser tan preciso en la ubicación de estos objetivos estratégicos, ¿no? Y otra cosa muy curiosa, Nancy, es que han dado golpes muy duros en posiciones estratégicas y las sirenas no se han activado. Esto es otra cosa también que tiene la población muy aterrada y con mucha desconfianza a Netanyahu, porque, como ya hemos hablado en otros informes, él había vendido un sistema de defensa, bueno, supremo, y ahora está fallando por todos lados. Fallando por todos lados. Y operaciones certeras, golpes certeros, penetrando el territorio de la nación hebrea, y pues por supuesto la gente entra en pánico, Nancy. Sí, así es, así es. Creo que años y años, bueno, ya lo hemos hablado aquí, el desarrollo militar de que ha logrado el eje, ¿no? Y que tiene que ver también con eso, pues al final años y años de conflicto han hecho que hayan optimizado sus estrategias. Y en el marco de esto, para una evidencia más de lo estratégico de estos ataques, tiene que ver, aquí se mencionaba una empresa muy importante de manufactura aeroespacial que se llama BAS, la empresa BAS. Esta empresa no es, forma parte de esos blancos que uno después de analizar dice, ah, no, pero esto no es al azar. Es una empresa especializada en el diseño y manufactura de componentes y ensamblaje aeroespaciales. Ha ganado relevancia dentro de la industria de defensa y aviación. De acuerdo con los analistas occidentales, tiene alta capacidad de innovación, precisión y calidad en la fabricación de piezas críticas para las aeronaves y sistemas de defensa. Es un pilar fundamental dentro de la industria de los componentes aeroespaciales del país hebreo. Contribuye además a la economía mediante la exportación de sus productos y, bueno, desde luego la generación de empleos, ¿no? Tiene además colaboraciones a nivel nacional y a nivel internacional. Trabaja con algunas de las principales compañías de defensa aeroespaciales, no solamente del país, sino del mundo. Entre ellas se incluyen la industria aeroespacial del país hebreo, el BIT System, así como otras empresas y fuerzas de defensa a nivel mundial.
Es decir, es uno de estos objetivos que al analizarlo tú te das cuenta que no es al azar. O sea, hay una estrategia definida detrás de esto, ¿no? Y es dentro de los puntos que fueron golpeados en el marco de esta operación. Sí, correcto. Y además, Nancy, que causaron daños materiales significativos, muy significativos, porque esta empresa que tú mencionas tiene grandes contratos, ya nos contabas tú, y ahora se ven interrumpidos por el ataque, lo cual inmediatamente genera pérdidas millonarias en esos contratos de defensa. Además, directamente vulnera el corazón de la defensa aérea de la nación hebrea, porque esta misma empresa es la que produce los componentes que necesita la aviación. Entonces, un golpe, mira, un golpe muy duro, muy importante. Este golpe que dio el movimiento libanés al gobierno de Netanyahu, porque se le complica la cosa en muchos sentidos, Nancy. Este golpe a esta empresa, bueno, va a costar mucho, ¿no? En términos monetarios al gobierno de Netanyahu. Y pues además, a nivel internacional, el liderazgo de Netanyahu queda por el suelo, porque hace nada, amigos de Prensa Alternativa, acaba de cometer un error militar que lo dejó en ridículo con el ataque a Irán, y ahora el movimiento libanés, nada más y nada menos, le manda 190 misiles y le manda simultáneamente un enjambre de drones kamikaze que golpearon su industria militar. O sea, muy grave la imagen de Netanyahu a nivel internacional, porque lo están golpeando por todos lados, Nancy. Sí, así es. Así es, lo está golpeando por todos lados, pero además en eso, o sea, no es golpes al azar, son puntos estratégicos que es aún peor. O sea, además de tener que cargar con la burla, con las bajas materiales, etcétera, son puntos estratégicos, no estamos hablando de cualquier baja. Y en ese sentido yo quiero hacer referencia a otro punto atacado, que es el parque industrial de Bar-Lev. Tampoco estamos hablando de un punto al azar, ay, que se nos fue, un daño colateral, no. Esto evidencia una estrategia bien montada, porque este es uno de los principales centros industriales tecnológicos del país, ubicado entre las ciudades de Carmiel y Malot Tarjisha, en la región de Galilea Occidental, que es más o menos toda esta zona en la que se fueron centrando los ataques, ¿no? Este parque alberga una amplia gama de empresas que van desde el sector de alta tecnología, muy importante, y defensa, hasta industrias tradicionales de servicios. Pero es muy importante, ahí vemos sobre todo lo estratégico. Lo primordial en lo que prima en este parque industrial es el sector de alta tecnología y defensa. Entonces, en modo alguno tiene que ver con algo al azar. Además tiene una ubicación estratégica que permite el fácil acceso a las principales rutas de transporte, facilita la logística, el comercio, por eso esa ubicación. Entre los que se encuentran dentro de este parque industrial, ya hablábamos del que mencionamos antes, el BIT Systems, que es un gigante también de defensa, Stratasys, empresa conocida por su tecnología de impresión en 3D, eso es alguno de las principales industrias que se encuentran ahí. A nivel nacional, este parque industrial además contribuye al PIB mediante la producción de bienes de alta tecnología, manufactura avanzada, así como a través de exportaciones de productos de defensa y tecnología. O sea, es un ataque sin lugar a dudas estratégico, bien pensado. Entonces, analizar cada uno de los puntos lo que evidencia es esto, no hay nada al azar aquí. Sí, bueno, y para atender el impacto de esta ofensiva es esencial considerar que a lo largo de los años la nación hebrea ha establecido una presencia militar en esa zona estratégica del norte, Nancy, utilizando, además de los asentamientos,
ocupados, bases operativas, parque industrial, etcétera, etcétera. Entonces, este golpe se convirtió en un mega golpe estratégico, porque golpeó varios sectores esenciales para el desarrollo militar, industrial, económico y para la población en general. O sea, fue un golpe mega estratégico. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. La radio del ejército israelí ha dicho que las autoridades están investigando por qué no se activaron las sirenas en la zona industrial de Bar-Lev, donde impactó el dron. Las fallas en seguridad aumentan significativamente. En represalia, el movimiento libanés ha intensificado sus operaciones militares contra posiciones y asentamientos israelíes en el norte de la Palestina ocupada, lanzando cientos de misiles y atacando con fuego de artillería. También ha continuado los enfrentamientos directos con tropas enemigas y la destrucción de equipos militares en el campo de batalla. Las fuerzas de Netanyahu sufrieron 4 nuevas bajas en el sur del Líbano. Un oficial y 3 soldados del batallón 8207 murieron en combates del sábado en el sur del Líbano, mientras que otros 5 resultaron heridos de gravedad. Con estas nuevas bajas, el número de militares abatidos en las filas del ejército judío ascienden a 765 desde el 7 de octubre del 2023, como resultado de enfrentamientos terrestres al sur del Líbano. En cuanto a Netanyahu, según una encuesta reciente publicada por el canal 12 israelí, solo el 36% se posicionó a favor del político ultraderechista. La falta de respaldo a Netanyahu obedece. Una falla técnica aquí, amigos de Prensa Alternativa, vamos a revisar. Bueno, Nancy, continuamos con este análisis entonces. Sí, allí es muy importante, además, cuando uno revisa en esto de analizar lo estratégico de estas zonas y de que no son al azar. Cuando uno investiga estas zonas, estos complejos militares, estas industrias, estos complejos industriales, te das cuenta, además, una de las cosas que surge es que todos estos asentamientos, industrias, complejos industriales, fueron creados con la idea de impulsar el desarrollo en estas zonas. Por un lado, impulsar el tema de defensa, entendiendo la importancia estratégica de establecer todo un aparato militar en esta zona por el tema de frontera, además el tema coyuntural histórico, sino además potenciar el desarrollo en estas zonas, permitir el desarrollo de estas zonas, entendiendo que, bueno, se movilizó una gran cantidad de población a esta zona, entonces impulsar el desarrollo. Lo que tienen en común la mayoría de estas zonas, de estos asentamientos, de estas ciudades, de estos parques industriales, es eso. Se buscaba incentivar el desarrollo de esta zona, entonces por ahí también vemos, ¿no?, cómo el ataque a esto es estratégico, porque precisamente quiebras toda esa estrategia emanada desde Tel Aviv, montada desde Tel Aviv para el desarrollo de esta zona. Sí, y además, Nancy, algo que me impresionó bastante fue la publicación de los propios medios de la Nación Hebrea, que comenzaron a reconocer el impacto tan grande de los ataques del movimiento libanés. La prensa de la Nación Hebrea comenzó a titular: la operación del Líbano ha comenzado a tener efectos nefastos en su propio país. Estos medios indican que el número de soldados de la Nación Hebrea eliminados en el sur del Líbano aumenta día tras día. Incluso un propio oficial militar llama a comenzar a formular una solución política
con los estadounidenses para detener la guerra. Y esto, amigos de Prensa Alternativa, no es publicado por medios contrarios a las políticas de Netanyahu y de Joe Biden, no. Son los propios medios de la nación hebrea que están sacando noticias como estas porque ya no pueden ocultar lo que está pasando. Ya no lo pueden ocultar y estos medios comienzan a informarle a la gente de las grandes pérdidas que están teniendo. Y yo estoy hablando del Jerusalem Post. Afirmó que después de un mes de guerra contra el Líbano, la operación de Netanyahu comenzó a dejar efectos desastrosos para sus propias tropas. Y añadió a este medio de comunicación que los ataques dirigidos por Netanyahu contra el liderazgo y el control del movimiento libanés para debilitarlo no tuvieron éxito. Además, reconocen los objetivos alcanzados por los ataques de los rebeldes libaneses. O sea, imagínense esto, el propio Jerusalem Post. Ya no pueden ocultar el sol con un dedo, Nancy. Están sufriendo las consecuencias de un gran avance tecnológico, militar y de inteligencia de todo el eje de resistencia. Además, logran golpes precisos. Tú nos hablabas de la compañía de industrias militares de Yodebat al sureste. Esto también, amigos de Prensa Alternativa, es un duro golpe. Y Nancy nos puede, digamos que ampliar un poquito más lo que significa este golpe a esta industria. Sí, sin lugar a dudas, todo este entramado, estos puntos que fueron golpeados con esta operación tienen una gran relevancia. O sea, hablamos de las pérdidas que significan en términos económicos por lo que ellos representan, pero además está el otro componente que hemos tocado ya en diversas ocasiones que tiene que ver con el golpe moral que significa esto. Tú hablabas de las sirenas que no suenan, también se mencionaba en el video, y esto es vital porque entonces ves poco a poco que toda esa idea que incluso los propios ciudadanos han sentido de invencibilidad, de superprotección, pues se va desmoronando con el tiempo. Allí yo quería hacer hincapié también en otra de las ciudades que ha sido fuertemente blanco de los ataques, que es la ciudad de Safed. La hemos mencionado en otras ocasiones, pero es bueno recordar también que es la importancia de esta ciudad, porque no solamente es importante en términos económicos, sino que además es simbólica en términos religiosos, culturales, históricos. Es una ciudad simbólica. Entonces, que se haya convertido, pues no solamente estamos hablando de un ataque, estamos hablando de un tema sistemático, ¿no? Una sistemática de ataques contra esta ciudad que va golpeando poco a poco. Ahora no solamente el tema económico, evidentemente esto siempre implica un golpe militar, pero además es el tema simbólico, es los símbolos del propio, no solamente de los militares, sino incluso de la población civil. Entonces, son golpes que se van asestando en diferentes niveles de esta contienda. Sí, en el marco del ataque que realizó el movimiento libanés, que mencionaba hace unos minutos, de la compañía de industrias militares Yodebat, esto fue el suroeste de la ciudad de Akkad. La resistencia islámica continuó pues llevando a cabo, a partir del lanzamiento de los 190 misiles, llevando a cabo operaciones específicas y apuntando a la ocupación en el norte
la Palestina ocupada, y allí se realizó un ataque masivo a la compañía de industrias militares de Josafat. Pero fíjense algo, los mismos civiles comenzaron a reportar que las sirenas sonaron en otros asentamientos, en Galilea Occidental, en Hanifá, Solmí, pero no sonaron donde estaba la compañía de industrias militares, ni tampoco en Akkad. Y esto lo están reportando, insisto yo, en medios de la propia nación hebrea. No es algo que estamos sacando de otros medios de comunicación. Esto lo que refleja es serios problemas a nivel de defensa, que se comenzaron a revelar por los ataques continuos y masivos del eje de resistencia. Porque no es solo el movimiento libanés. Yemen también ha lanzado ataques contundentes y operaciones estratégicas. Irán también. Entonces, digamos que ya todo esto está comenzando a hacer muchos estragos en la nación hebrea y sus habitantes, por supuesto, comienzan a reclamar, comienzan a decir, hey, suenan las alarmas en todos lados, menos en donde se realizó el ataque. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Y esto hace que, por supuesto, a nivel interno, las críticas aumenten. No solo a Netanyahu, sino a todos su alto mando y todos los políticos que lo acompañan, ¿no? Porque es evidente que el discurso que ha dado durante años no es la realidad. Y ahora están pagando esas consecuencias. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Sí, gracias a ti también, Mirelvis. Bueno, seguiremos viendo cómo se va desarrollando esto, los iremos compartiendo con ustedes, iremos llevando estos análisis sobre esta situación que de verdad que está bastante fluida. Y bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, como siempre, la invitación para que nos sigan y estén pendientes de las notificaciones de nuestro canal. Ya se está preparando algunos reportes con lo que tiene que ver en los movimientos que se dieron el día de hoy en Medio Oriente, sobre todo pendiente con Yemen, porque hay 2 bombazos que salieron hoy. Uno tiene que ver con un submarino, Nancy, y el otro tiene que ver con un ataque. Así que pendiente de las notificaciones de nuestro canal, que en breve van a estar saliendo esos reportes. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.